Hola, queridos amigos, buenas tardes, nuevamente desde Betanzos para continuar con esta serie sobre la leyenda negra, sobre la leyenda negra española. Ayer terminé diciéndoles que el rey Carlos I y su hijo, posteriormente el rey Felipe II, habían promulgado las leyes de Indias, del derecho indiano, y que esas leyes fueron promulgadas para proteger los excesos que los encomenderos realizaban en sus posesiones de América. Y que esas leyes y toda esa información, profusa información, reposa en los archivos de la Biblioteca del Escorial y en el Archivo General de Indias de Sevilla, para que los interesados puedan consultarlas y ver si tienen preguntas o inquietudes sobre ese proceso o sobre los posibles excesos que ese proceso de colonización produjo en América. Hoy voy a continuar diciendo que la conquista y posterior colonización de América representó un colosal enriquecimiento para España mediante el ejercicio de un monopolio que reguló todo el comercio entre las provincias de ultramar y la metrópoli, priorizando acumulación de oro y plata, aunque también una gran cantidad de nuevos y desconocidos productos agrícolas que hasta ese momento no se conocían en Europa, principalmente la caña de azúcar, el cacao, el tabaco, las maderas y las pieles de preciosas, cuyo costo de producción era muy bajo, pues debido a que la mano de obra en su gran mayoría era esclava. Esto sustentó la hegemonía de la dinastía de los Habsburgo en Europa y contribuyó al nacimiento de una economía global, pero a la par generó envidias y apetito de rapiña por parte de otras monarquías europeas, principalmente en Inglaterra, en Francia y en los neerlandeses. ¿Dónde está el testamento de Adán? Esta frase, pronunciada con ira por el rey de Francia, Francisco I, cuando contempló parte de las riquezas que le había enviado Hernán Cortés desde México a su gran rival, Carlos V, ha pasado a la historia como un signo de fortuna providencial. Y es una muestra importante del arrebato del soberano francés, aludiendo al reparto del orbe bendecido por el Papa Alejandro VI, que según el Tratado de Tordesillas, firmado el 7 de junio de 1494, 2 años después del descubrimiento de América, se otorgaron a españoles y portugueses con exclusión de todas las demás naciones de Europa. Todo en función de las bulas alejandrinas que en 1493 promulgó a Alejandro VI, para fijar el meridiano divisorio de la zona de influencia castellana y portuguesa a 350 leguas de las Islas Azores y de Cabo Verde, lo que proporcionó a los españoles las riquezas minerales en oro y plata de América, primero por apropiación a los indígenas y después por producción con el descubrimiento de los opulentos imperios azteca e inca, donde los españoles explotaron las minas desde Tehuantepec en México, pasando por las del Virreinato de Nueva Granada, las vetas y los lavaderos cercanos a Quito, los yacimientos de Oruro y Azangoro en el Perú, y los riquísimos yacimientos de Chile, de donde se extraían más de 2 toneladas anuales de oro. Todo ello aunado a la explotación de las minas de plata en México y sobre todo las minas del Potosí, explotadas desde 1545 en lo que hoy es Bolivia, y luego las de Huancavelica, hoy Perú, las que durante 3 siglos proporcionaron inmensa riqueza al Reino de España. Y el pueblo del reino también se benefició con la llegada de productos nuevos como las patatas, el café, el cacao, los tomates, el maíz y la caña de azúcar, que tuvieron también gran impacto en la alimentación del resto de Europa. Por su parte, los portugueses obtuvieron el comercio exclusivo de las especies en las islas asiáticas, emporio de la pimienta, del clavo, la canela,
que tenían inmenso valor para la época. Y para proteger las rutas comerciales con estos territorios de ultramar derivados del mencionado Tratado de Tordesillas, fue necesario que ambos reinos procedieran al fortalecimiento de su poder naval, que dejó a las tierras americanas de lo que hoy es Brasil en poder de Portugal, otorgándole a España las tierras al oeste, al norte y al sur del resto del continente americano. De esta forma se evitaron conflictos y se permitió un aumento de comercio mundial con el contacto entre el viejo mundo y el nuevo mundo, produciendo un intenso intercambio de bienes, servicios y personas que representó uno de los eventos globales más importantes de la historia. Esto a su vez permitió una nueva visión del mundo y el contacto con civilizaciones lejanas y completamente desconocidas para los europeos de esa época, trajo como consecuencia el predominio político y económico de Portugal y España en la Europa del siglo XV y XVI, lo que entre otras cosas sentó las bases para el declive definitivo de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. Pero principalmente fue un obstáculo para los ingleses, los franceses y neerlandeses en su intento de expansión territorial en ese nuevo mundo, y en consecuencia una significativa disminución tanto de su poder político como económico en relación con los de Portugal y España. La firma del Tratado de Tordesillas también hizo inevitable que existiera un enfrentamiento permanente entre Inglaterra y España, pero debido a la debilidad de Inglaterra, la reina Isabel evitó un enfrentamiento directo, por lo que todos los viajes y exploraciones que realizaban los ingleses en América eran de carácter no oficial, entre comillas, pero por eso mismo fueron tratados como actos de piratería por los españoles. Y a finales del siglo XVI, en 1588, la guerra no declarada realizada por los piratas ingleses llegó al punto que forzó a Felipe II a enviar la grande y felicísima armada para invadir a las islas británicas. Pero fracasó, y el fracaso de la misión se convirtió en uno de los puntos más recurrentes de la expansión de la leyenda negra española. En Inglaterra es considerada este fracaso de la Armada Española, de la felicísima y grandísima Armada Española, como uno de los momentos más brillantes de su historia, y representa una supuesta superioridad moral y militar de los británicos y de la victoria del protestantismo y del liberalismo frente al oscurantismo romano de los españoles, argumento frecuentemente utilizado en la leyenda negra. Y desde 1580, a raíz del ascenso al trono de Felipe II en España, apareció en Portugal también un sentimiento antiespañol, que fue reproducido por panfletos que se iniciaron, su distribución se inició en Inglaterra, y también había ocurrido en Francia a partir de 1567, y sobre todo contra la Inquisición, lo que continuó a partir de todo el siglo XVII, y debido al llamado período de la Ilustración, convirtió a Francia en el centro intelectual de Europa, pero además fijó en toda Europa y en América el tono del prejuicio antiespañol e inclusive antihispano como interpretación histórica prevalente de los siguientes 2 siglos. Este creciente sentimiento antiespañol de la Ilustración francesa incentivó la leyenda negra sobre la Inquisición y también acciones fundamentalmente desarrolladas por neerlandeses e ingleses para tratar de apoderarse de territorios en América por razones económicas, interesados como estaban de todas esas nuevas riquezas, tanto minerales como agrícolas y de otra índole, que se obtenían en América gracias a la mano de obra esclava que los neerlandeses comerciaban desde sus posiciones coloniales en África. Por eso, a partir de 1624 y hasta 1630, los neerlandeses también lograron control sobre un amplio sector territorial costero con capital en Mauristad,
Mauristad, hoy Recife, en Brasil, y los territorios conquistados fueron renombrados como Nova Holanda y explotados por la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales. Bueno amigos, por en aras del tiempo, hoy voy a suspender esto aquí y mañana continuaremos con la quinta entrega.